Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 9 al 11, dice la Biblia así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dios nos ha puesto para alcanzar salvación. Así dice el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, Dios nos salvó de la condenación eterna, una salvación para siempre. Jesucristo nuestro Señor lo hizo posible. Jesucristo nuestro Señor lo hizo todo. La salvación. Jesucristo nuestro Señor la hizo nuestra vida, la salvación. Jesucristo nuestro Señor ha seguido su curso en el plan redentor de Dios. Las señales se cumplen, la palabra de Dios se está cumpliendo y el rapto de la iglesia está cerca. Pero nosotros hemos sido agregados a la iglesia para alcanzar salvación. ¿Qué tipo de salvación debemos alcanzar? La respuesta es una salvación diaria, la salvación del poder del pecado, la salvación del tiempo, redimiendo bien el tiempo porque los días son malos. Que al final de nuestra vida podamos decir, alcancé salvación, una salvación diaria, una salvación del pecado, una salvación de nuestro medio ambiente, salvos de las garras del pecado, salvos del poder del pecado, salvos de la esclavitud del pecado, salvos de una mente desconectada de Dios, salvo de los apetitos carnales, salvo de los afanes de este mundo, salvo de la vanagloria de este siglo, salvo de los temores a la muerte, temores al futuro, temor al que dirán. Cuando Jesucristo venga, será como ladrón en la noche, nadie lo espera, y será como en los días de Noé, todo se dará en la normalidad, matrimonio, diversiones, comer y beber, así que el creyente debe estar despierto, velando y en oración. Hemos sido puestos para alcanzar salvación, pero la clave está en la palabra que sigue en el versículo 9, o que termina en el versículo 9, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién podrá alcanzar salvación en su diario vivir aparte del Señor Jesucristo o apartado del Señor Jesucristo? ¿Quién podrá vencer al diablo? ¿Quién podrá vencer este mundo, al pecado, al yo, a los afanes, a los temores, aparte o apartado del Señor Jesucristo? Es imposible que no haya tropiezo, dijo el Señor Jesucristo, pero confiad, yo he vencido todo, yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesucristo. Cristo venció la muerte, la que nunca podremos vencer, aparte de la resurrección de los muertos cuando Cristo nos levante. El único medio de salvación, Jesucristo, salvos de la condenación eterna, salvos del poder del pecado, salvos en el futuro de la presencia del pecado. Cuando muramos ya no pecaremos más, así que la salvación es pasada, presente y futura. ¿Quién me librará o nos librará de este cuerpo de muerte? Vamos a leer Romanos 7 del 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede liberar de este cuerpo de pecado, de este pecado que hay en nosotros, del pecado que mora en mí, como dice Pablo. Para alcanzar salvación debemos estar despiertos, vivos contra el pecado. No es vivo para la gente o jugar vivo a la gente, sino jugarle vivo al pecado. Despiertos para lograr los propósitos de Dios, en velando, en oración, despiertos por medio de la vida del Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían dejaba todo en manos de Dios, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivir juntamente con Cristo es vivir como Él vivió, es seguir sus pasos, seguirle a Él. Esto es alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sea cual sea nuestra actividad física, vivamos como Jesucristo vivió. La victoria final la lograremos estando despiertos, andando como de día, despiertos para que no nos sorprenda la venida del Señor Jesucristo. Cuando nadie lo espera, vendrá. En Romanos 13, del 10 al 14, dice la Biblia: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borrachera, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Este virus del pecado, primero, nos puede debilitar, o nos puede tumbar, o aún más, nos puede matar. Por eso, Dios nos ha puesto para alcanzar salvación, una salvación diaria, salvar del pecado. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18, luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Así que, hermanos, cumpliendo el versículo 9 y 10 de 1 Tesalonicenses 5, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. De esta manera entonces podemos llegar al versículo 11, y este es el versículo al cual les exhorto, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Para animarnos y edificarnos debemos alcanzar salvación. Dios nos ha puesto para alcanzar salvación, para que animemos y edifiquemos a otros hermanos.
Y termino leyendo Efesios 5 del 6 al 17. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor.